En la provincia de Alicante se encuentra Javea, una bonita población a orillas del mar Mediterráneo y frecuentada año tras año por miles de veraneantes. Javea, como tantas otras poblaciones españolas, ha experimentado un desarrollo turístico considerable durante los últimos lustros. Su caserío se ha multiplicado. Un parador nacional, el de la Costa Blanca, rodeado de palmeras y de tranquilos canales, ofrece sus atractivos a visitantes de todo el mundo. Esto es lo que en general se ha conocido de nosotros, por lo que la Costa Blanca pareció dejar su cuna de redes para ilustrar folletos, fotografías turísticas y destinos vacacionales, por ese límite de costa y espuma, por esa vida de salitre y brea, la costa inmensa, las calas escondidas, la gente hacinada y risueña, la fusión del bronceador y el helado de vainilla. Pero esto no era el mar, no era al menos todo el mar, esa masa azul de la que vivimos y en la que muchas veces naufragaron tantas cosas. Decían las viejas que conocí de niño, mujeres de toca negra y mirada acuosa, que el mar también tragaba ilusiones. El Mediterráneo era nuestra médula. Hemos vivido con el mar en casa, de cara a unas aguas que guardaron el pan, pero que también en ocasiones guardaron la penuria. En los años 30, mi abuelo era uno de los 800 habitantes de Tabarca. Los pescadores salían a las 2 de la madrugada y regresaban por la tarde, quedándose a remendar redes hasta el anochecer. Trabajaba en la almadraba entre marzo y noviembre, a cambio de un mísero sueldo diario. Recuerdo su almuerzo de pescado en salazón y el caldero que a mediodía preparaban los hombres en el mismo barco. Arroz con calamar o con patatas, según se hubiera dado la pesca. Pero en las casas había que comer todo el año. Los pescadores, fuera de la almadraba, salían hacia las costas de África. Recuerdo a mi abuela, a mis tías, mirar al mar horas y horas a través de un ventanuco. Pasaban meses sin ver a mi abuelo. Además del pescado, salado en alta mar, a su regreso, los pescadores solían esconder paquetes de contrabando: tabaco, piedras de mechero, ginebra. Me contaba mi abuelo que los carabineros se repartían lo que les decomisaban cuando no podían burlarlos, arrojando el contrabando al mar dentro de unas boyas que recuperaban al cabo de unos días. Mientras los hombres estaban en el mar, las mujeres hacían hilo de esparto para los cestos y lo vendían en Santa Pola. Y tejían redes para la almadraba en sus casas hasta altas horas de la madrugada. Con esto, las solteras compraban su ajuar y las casadas aumentaban el pobre sueldo de sus maridos pescadores. A partir de medianoche, comenzaban a llegar a los muelles del puerto alicantino los pesqueros provenientes de aguas próximas o lejanas. Antes de que el día clareara, se sucedían las subastas de todos los productos. Pero en el puerto no solo bullía la pesca, la vida económica de la ciudad, de gran parte de la provincia, continuaba dependiendo del puerto. Recuerdo una obra que leí hace años. Rafael Altamira, en su novela Reposo, describía la febril actividad del puerto de Alicante a primeros de siglo. Veíanse los barcos anclados, las chimeneas de los vapores coronados de humo, los altos mástiles de los bergantines huecos que descargaban maderas. Adivinábase la incesante actividad del puerto en los 1000 ruidos que poblaban el aire. Vibrantes choques de rieles, sordos golpes de pipas vacías, rechinar de poleas, silbidos del tren de descarga, todo ello fundido y armonizado por la distancia y el ambiente. De mi abuelo materno aprendí mucho: a mirar el cielo, a ver estirarse el cejo de las nubes, a atender los designios del cielo y del agua.
Mi abuelo siempre predijo la lluvia y la sequía, dependiendo de un soplo de viento o de un dolor de cadera. Leía en el rojo de un amanecer o en las líneas terrosas de un pámpano. Él me enseñó a comprender a la tierra, a escudriñarla. En cambio, a amarla, me aseguraba, nadie enseña. Me contaba, sonriendo, en aquellos paseos entre ribazos, uva y sendas, muy cerca del horizonte ocre de la plana, que nunca amó a la tierra porque fuera suya, sino porque él, como los árboles, como sus raíces, siempre se sintió de la tierra. Y siempre se cuidó de ella, de la tierra de sus padres y de sus abuelos, una tierra que nunca le permitió vivir del todo. Pasó su juventud viajando a la vendimia francesa o de plaza en plaza, acudiendo como temporero a La Mancha. Mi abuela, en cambio, jamás salió de su casa. Recuerdo el olor de sus manos, su dulzura y el sabor del pan recién hecho, de los dulces. Se encargó siempre de sus hijos y hasta de la tierra cuando no estaba mi abuelo. Pero los tiempos siempre fueron duros para la tierra y para la pesca. Y el hambre, qué remedio, seguía prestando oídos a lo que desde muchos años atrás se ofrecía en las ciudades. Los focos industriales alicantinos seguían poblándose. Muchos de sus barrios eran como racimos. Recibían familias enteras, familias de nuestras comarcas y de mucho más allá. Gente que buscaba un futuro que no respondiera a los ciclos naturales, ciclos que llenaban o vaciaban pucheros en función de las redes o la lluvia. La fabricación de turrón, de juguetes, la industria textil o la fabricación de sal fueron el asidero, un trozo de pan o de esperanza. Aquest paisatge, a més de la seva bellesa natural, representa una riquesa considerable per la gran quantitat de sal que produeix. Ens trobem a la regió salinera de la província d'Alacant, un dels centres de producció més importants d'Europa. Espanya produeix anualment unes 800.000 tones de sal i la major part prové de la província d'Alacant, on s'hi poden veure gegantines piràmides d'aquest excel·lent condiment. És recollit, seleccionat, manipulat i transportat seguidament fins als centres distribuïdors encarregats d'assegurar l'exportació. Es fa molt poc cas d'aquest producte i, no obstant, seria molt difícil de passar-se. Mujeres y jóvenes, niños y adultos desplazaban las raíces para buscar un suelo más firme y la esperanza de una peonada segura bajo un cielo de tejas, chimeneas y bocanadas de humo. Alcoy acogió desde siempre a una gran parte de trabajadores. Como una pequeña Barcelona, fue la pionera industrial de nuestras ciudades, la cuna de nuestra industria textil. Crevillente fue otro de los destinos, con su tradicional industria de esteras de esparto y la producción posterior de alfombras y tapices. Junto a ellas, Gijona o Ibi, el turrón o los juguetes eran otros medios de vida para la mano de obra. Con la festividad de los Reyes Magos y para atender a las demandas de los monarcas del Oriente, que reparten pródigamente sus regalos a la infancia, se intensifica la fabricación de juguetes que alcanza un alto grado de perfección en este establecimiento de la alicantina villa de Ibi. Todas las construcciones que constituirán la delicia y la ilusión de los pequeños
son ejecutadas De la huerta de Alicante solo iban quedando pequeñas explotaciones en los márgenes del municipio. Las tierras dejaban de ser valoradas en hectáreas, anegadas o taullas, para serlo en metros cuadrados, pasando a integrarse en el mercado inmobiliario. Hacia 1930 existían algunas fábricas de importancia en Alicante. Poble pacifista, Espanya no havia ni somniat en crear indústries complementàries de guerra, ni menys encara les derivades per l'ús de gasos mortals entre els combatents. La prudència ens aconsella en prevenir-nos, i ara tenim ja manufactures on es confeccionen totalment trajos i àdhuc calçats, impermeables als gasos mortals, que junt amb les caretes protectores serviran de defensa contra l'arma més innoble de què serveix la guerra. Pero detrás de la fachada de la floreciente industria, la situación de los trabajadores era penosa y el paro alarmante. La inseguridad y la explotación se convirtieron en prácticas habituales. Se trabajaba a destajo, cumpliendo jornadas abusivas en situaciones deplorables. Los obreros, abandonados a su propia suerte, tuvieron que crear sociedades de socorros mutuos. Estas sociedades obtuvieron una gran popularidad. Fueron la única seguridad de los obreros, una protección que se brindaban a sí mismos a cambio de una cuota semanal. Pero la vida urbana seguía. El bullicio de las calles parecía ignorar lo que sucedía tras las jaulas de humo y ladrillo, o al menos alejarse de ello en los momentos de asueto. Comenzó la construcción de hoteles y teatros. Los visitantes de Posibles se hospedaban en el recién construido Gran Hotel y asistían a las representaciones en el aristocrático teatro principal. La gente del pueblo acudía al popular Teatro de Verano o al Teatro Nuevo, y veían sus primeras películas en el Central Cinema o en el Monumental. Los alicantinos entretenían sus ocios en las tertulias callejeras veraniegas, en las tabernas, en el casino, en las tardes de paseo, en los conciertos que las bandas ofrecían en plena calle. Y en verano se sumaban a los madrileños que llegaban en el popular tren Botijo para pagar sus ardores estivales con unos baños en la playa del Postiguet. Pero la vida urbana no solo bullía en Alicante. Poblaciones como Elda solían albergar un gran gentío. Los vecinos de los pueblos cercanos llenaban el tren para acercarse hasta sus calles y disfrutar de los días de mercado o de fútbol. Desde los años 20, las ciudades fueron creciendo y aproximándose a lo que son ahora. En Alicante aparecieron nuevos barrios y se construyeron edificios como Correos, la cárcel, el cuartel de Benalúa, la casa de Carbonell, la casa de Socorro, el gobierno militar, la Diputación, la Telefónica, el colegio de los Salesianos o el hospital provincial. Otros grandes cambios urbanísticos se produjeron en los años 40. Se unió la Rambla con la Explanada. Se comenzó la construcción de la estación de autobuses en 1944. Se acabó el desmonte de la Montañeta, creando una amplia plaza en la que se ubicaron edificios como el Gobierno Civil, la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, Hacienda y Obras Públicas. Pero quizá en 1963 se produjo lo que se consideró el milagro urbanístico en Alicante: la construcción de 1000 viviendas de clase media a 62.000 pesetas. El Ayuntamiento de Alicante ha llevado a término el proyecto de Colonia Virgen del Remedio, calificado de milagro urbanístico. Se hizo con materiales prefabricados junto a la misma obra. Las 1000 viviendas de la primera fase son entregadas por el gobernador civil a sus propietarios. En la inauguración no puede faltar la pólvora en cadena. Estamos en Alicante. Esos eran nuestros límites, nuestra geografía de roca o ladrillo, de cemento o tierra, de cielo azul o de humo. Mi padre siempre dijo que en nuestra tierra convivían dos naturalezas, la naturaleza viva y esa otra a la que los tiempos, a golpe de progreso, sometían.
Dicen que en la provincia de Alicante la realidad tiene otro color, o que el color siempre ha sido nuestra realidad más auténtica. Pero ese color corrió hacia el gris en ocasiones, el gris de un cielo cargado de nubes y descargado de lluvia o de nieve. Lo escribieron 1000 poetas y lo cantó Raimon. Al meu país la pluja no sap ploure. Aquella naturaleza viva se desbordó muchas veces, tal y como un niño puede pasar de la risa al llanto. Bajo nuestro cielo, entre la sequía y la riada, solo media un suspiro. Recuerdo las inundaciones en la Vega Baja. Durante días llovió como no se recordaba, hasta romper el cauce del Reguerón. En 1946, Orihuela se transformó en una ciénaga. Se inundaron calles y casas. Las balsas, construidas con maderas y cañizo, o las barcas, convertidas en ambulancias, en los únicos vehículos válidos, mucho más que los camiones y los coches, en su mayoría inutilizados, circularon durante días transportando heridos o vecinos aislados de un lugar a otro. El desastre en la ciudad fue compartido por el que también sufrieron su industria textil y su huerta. Aquellas inundaciones hicieron desplazarse hasta la ciudad al general Franco. Las visitas oficiales eran un motivo de fiesta. La gente, en su mayoría, se hacinaba en las avenidas por curiosidad, por lo que de pompa o extraordinario pudiera tener el ver llegar a las autoridades, o para constatar que aquello que leían en la prensa, de lo que hablaban en las tertulias, aquello que reverenciaban o temían, habitaba en cuerpos reales de carne y hueso. Franco llegó a Orihuela por un desastre natural, para comprobar los destrozos de las aguas, pero la expectación que manifestaba el pueblo, la que manifestaba cualquiera de nuestros pueblos, iba más allá de los motivos o de las presencias. Se trataba de vivir la historia por unos minutos, de sabernos historia, de ver el nombre de nuestro pueblo o nuestra ciudad en las portadas de los diarios y en los noticiarios radiofónicos.